Bueno, gracias por asistir. Me imagino que si estás aquí es porque realmente estáis interesados en el autoconsumo. Mi idea es un poquito definir lo que es el autoconsumo, cómo está el marco legal ahora mismo sobre el autoconsumo, y luego qué 10 bondades o cuáles son las 10 mejores o más importantes cosas que el autoconsumo ofrece, ¿no? El primero, bueno, pues definir un poquito lo que es el autoconsumo. El autoconsumo, más que nada, se deriva hacia instalaciones solares fotovoltaicas encubiertas, donde cualquier punto de suministro eléctrico es apto para asociarlo a una instalación de este estilo. Entonces, en estas instalaciones lo que hacen es generar la energía que instantáneamente en ese punto de consumo se está consumiendo. Esa energía la generamos de forma local, de forma autónoma, de forma independiente, por ejemplo, en la cubierta de nuestra casa, instantáneamente, de tal forma que en ese momento, cuando estamos consumiendo, estamos cocinando, o tenemos la lavadora puesta, o tenemos cualquier consumo eléctrico que haya en ese instante, abastecerla desde ese punto de generación. Es un punto de generación distribuido y es un punto de generación de energía 100% renovable. Lo que veis en esta... Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Sabíais que se podía generar gran parte de la energía que consumes en tu propio tejado? O sea, sin una instalación básica de paneles solares con un inversor conectado al cuadro eléctrico de nuestra casa, podría llegar a abastecernos de un 30% de la energía que estamos consumiendo. Un 30% de la energía que consumimos la podríamos generar desde nuestras cubiertas. Igual parece poco. ¿Por qué un 30? Eso igual no se puede hacer en todas partes, ¿no? O sea, en la azotea del edificio de vivienda. En la azotea de tu edificio comunitario, si es un bloque de viviendas, ahora mismo está permitido, gracias, se aprobó en octubre un Real Decreto Ley que impulsa y que favorece, que legaliza, y ahora mismo está a punto de publicarse otro Real Decreto que va a regular lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, las instalaciones de autoconsumo colectivo, que se llaman ahora, o las compartidas, que se llamaban antes, instalaciones de autoconsumo compartido o colectivo. Esas ya son legales y se pueden hacer en un bloque de viviendas donde la gran mayoría de vecinos esté de acuerdo con hacer una instalación de ese estilo. Se haría una instalación compartida donde cada uno de ellos tendría una parte proporcional del ahorro en su factura de lo que están generando. O sea, eso es legal. Se podría incluso abastecer a la comunidad de vecinos hasta en un 30% de la energía que están consumiendo. Digo un 30% porque al final, si nos regimos al horario solar, es el sol el que manda. Es el sol, gracias al sol o gracias a la radiación solar, que aunque esté nublado o esté lloviendo también se genera, muchísimo menos, pero también genera. Si nosotros consumimos, tenemos que asociar nuestros consumos a ese horario solar, de tal forma que lo que esté generando lo consumimos. Claro, de noche no tenemos radiación solar, a la mañana a primera hora tenemos muy poquita radiación solar y no seremos capaces de autoabastecernos en un porcentaje alto. Pero si somos capaces de derivar nuestros consumos o organizar nuestros consumos acorde al horario solar, podremos autoabastecernos. ¿Vale? Entonces, bueno, en esa gráfica lo que se ve, la curva verde sería la energía consumida y la curva amarilla o el área amarilla sería toda la energía autoconsumida. Es decir, solo pagaríamos en nuestra factura eléctrica el restante o lo que se ve, el área que se ve de la curva verde. Veis que de noche no se genera y a la mañana pues se genera poquito, empieza a las 7 de... Este es el mes de marzo de un consumo real con una generación real. Y lo que, bueno, pues a lo que decimos, ¿no? Un autoconsumo fotovoltaico puede realizarse sobre una sola vivienda o por un grupo de ellas, o una comunidad de vecinos, o en un grupo de empresas, o en un ayuntamiento, un centro público, un bloque de viviendas. O sea, ya cualquier punto, cualquier suministro eléctrico con una superficie útil, no tiene por qué ser un tejado, puede ser un pequeño parking, puede ser un balcón, como luego veréis en alguna foto, es propenso a asociarse a una instalación de este estilo.
Pues bueno, ¿sabéis que estas instalaciones a nivel doméstico se pueden hacer en 4 días? Se construyen en 4 días donde casi no se generan molestias. Esta es una tecnología, aunque parece que es algo novedoso, la fotovoltaica lleva muchísimos años en marcha. Es una tecnología más que probada, con toda una serie de piecerío para hacer instalaciones en todo tipo de cubiertas y en todo tipo de superficies. Planas, inclinadas, teja árabe, teja francesa, cubiertas de hormigón, cubiertas donde debajo de la teja es todo madera. O sea, ya existe un piecerío lo suficientemente desarrollado como para poder hacer instalaciones de este estilo en 4 días a nivel doméstico, casi sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de perjuicio, a la vida normal que se puede hacer en una familia. Lo único que se necesita es acceder a la cubierta, montar las placas y conectar la salida del inversor, que es un aparato de este tamaño a nivel doméstico, y conectar la salida de los cables al cuadro de protecciones general de casa. Nada más. Todo lo demás ya con la nueva ley ya no tienes que poner otro contador, no hay que acceder hasta la calle. O sea, eso ha facilitado muchísimo y se ha abaratado muchísimo este tipo de instalaciones. Son fáciles de mantener, ¿no? Y pongo, ¿no?, que se limpian con la lluvia. Realmente son fáciles de mantener. Mira, aquí tenemos un ejemplo de una instalación en un balcón. En una terraza orientada al sur, donde en vez de irnos a la cubierta, pues la instalación se hace en el balcón. Son fáciles de mantener. Normalmente el único elemento que suele dar problemas es un fusible, siempre que se ponga, porque no siempre es necesario, un fusible de continua en la parte de las conexiones series paralelos de las ramas solares, de las placas solares. Estos fusibles, al final, ¿qué es lo que pasa? Entra una nube, baja la corriente, se va la nube, sube la corriente, sufre de un desgaste, y ese desgaste hace que ese fusible se termine fundiendo. Entonces, simplemente es un mantenimiento de cambiar el fusible. Luego, bueno, se recomienda en lugares donde donde no llueva mucho. Por suerte aquí llueve bastante. Bueno, últimamente este invierno hemos sufrido un poquito, estamos sufriendo una pequeña sequía, pero sí que se limpian con la lluvia. En placas donde están inclinadas en torno a unos 30, entre 20 y 30 grados, son muy dadas a que se limpien con la lluvia, con lo cual el mantenimiento es mínimo, ¿vale? La molestia de montarlas es pequeña y el mantenimiento es casi mínimo. Con una pequeñita formación seríamos capaces, cualquiera de nosotros, de mantener en perfecto estado una instalación de este estilo. Y bueno, ¿no? ¿Sabíais que se podían ahorrar una cuarta parte de tu factura eléctrica? O sea, con ese 30% de energía autoconsumida podemos llegar a ahorrarnos una cuarta parte de nuestra factura eléctrica. E incluso podríamos llegar a reducir el término fijo de la potencia contratada, porque estas instalaciones son capaces de dar potencia. No solo energía, sino también potencia. Esos picos de potencia las podríamos dar. Si estuviéramos concienciados y quisiéramos invertir también y hacer una instalación con baterías, con estas baterías podríamos incluso ahorrarnos hasta un 90% de nuestra factura eléctrica, casi siendo autosuficientes. Mantendríamos la conexión a la red eléctrica para un mantenimiento de las baterías o una recarga de las baterías en tarifas valle, donde la energía eléctrica al final tiene un costo más económico en nuestra factura, en nuestra tarifa, para cargar las baterías y consumirlas en un periodo más punta, donde la energía eléctrica tiene un costo mayor en nuestra factura. 5 días nublados en las que no seríamos capaces o la instalación no sería capaz de recargar las baterías, tiraríamos de red para hacer esa recarga de baterías. O sea, no una cuarta parte, hasta un 90% podríamos llegar a ahorrarnos. Con una instalación básica, incluso una cuarta parte. ¿Y sabíais que es una medida de eficiencia y que nos hace conscientes del consumo aumentando el ahorro? Saber que tenemos una instalación de placas solares en el tejado, saber que mañana va a hacer bueno, nos hace ser conscientes y programar nuestro consumo. Decimos, mañana va a hacer bueno. En vez de poner la lavadora hoy, que está nublado, voy a poner la lavadora mañana al mediodía, a la 1, porque sé que es el periodo punta de producción, que es cuanto más se están generando mis placas solares. Voy a trasladar mis consumos, voy a ahorrar y al final esa consciencia
de nuestros consumos nos hacen más eficientes y cada vez ahorramos más. Y no solo eso, sino que este ahorro, esta generación, el que nosotros seamos capaces de generar energía de forma descentralizada, de forma localizada cerca de los puntos de consumo, hace que no sean necesarias estas torres de alta tensión. Hacen que cada vez, si somos muchísimos más los que autoconsumimos, hacen que por estas torres la electricidad circule menos. Si circula menos, las pérdidas del sistema eléctrico son menores y bajaría la factura de todos nosotros, de toda la sociedad, porque las pérdidas del sistema eléctrico se reducen. Por eso decimos que las instalaciones de autoconsumo son solidarias con la sociedad. Y bueno, otro detalle que tampoco se suele saber, el poner placas solares en nuestra casa, hoy en día, si vamos a alquilarla o si la queremos vender, estamos de alguna forma obligados a hacer una certificación energética de nuestra vivienda. Tener placas solares en nuestra cubierta nos haría que nuestra casa esté un escalón por encima de una certificación básica de lo que la propia vivienda dé. Por ejemplo, si estamos catalogadas, nuestra vivienda está catalogada como una C, con una C está bien aislada, tiene cristales de doble aislamiento, tiene no sé cuántos centímetros de aislamiento en la cubierta, no tiene puentes térmicos. Si estamos catalogados he dicho, por poner el ejemplo, en la C, el poner placas solares automáticamente nos certificaría como la opción B, dentro de la B, aumentando el valor de la vivienda. Y bueno, todo ello pues consumiendo y generando energía 100% renovable y sostenible, ¿no? La energía solar es limpia, renovable, segura y gratuita. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mejorar el futuro, fomentar el consumo local, reducir las pérdidas del sistema, generar energía de forma sostenible y renovable, no consumir energías de origen fósil y al final luchar en contra del cambio climático y ayudar a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro mejor. Y colaboramos, ¿no?, en la disminución del cambio climático, evitando la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Que en vez de tenemos estas centrales de ciclo combinado en Castejón, por ejemplo, esta es una de Castejón, que se acopla al sistema cuando las energías renovables no son lo suficientes como para abastecer las necesidades energéticas del mercado eléctrico. Se ponen en marcha las centrales de ciclo combinado, luego vendrían las de carbón emitiendo muchísimas toneladas de CO2 y gases de efecto invernadero a la atmósfera. Cuanta más renovable demandemos, cuanta más renovable seamos capaces de consumir, tenemos la opción de Goyener o de Somenergia o de E+P, ahora mismo 3 cooperativas que estamos aquí ofreciendo nuestra posibilidad de contratar vuestra factura eléctrica con nosotros. Reducimos el consumo de energías no sostenibles, de energías de origen fósil y mejorando o evitando la emisión de muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Evitamos la desertización y fomentamos la vida en este planeta. Y pues para terminar, ¿no?, equilibrar las emisiones. Sabemos que más o menos una vivienda normal, habitual, consumen aproximadamente 3.000 kilovatios hora al año de energía eléctrica. Esos 3.000 kilovatios hora de energía eléctrica equivale a como si hiciéramos 10.000 kilómetros con nuestro coche diésel. O sea, la emisión de gases de efecto invernadero equivalentes a nuestro consumo doméstico, si tenemos nuestra factura eléctrica con una compañía contaminante o no la tenemos, que nos certifiquen que el 100% de la energía que nosotros consumimos en nuestra vivienda es renovable, equivaldría a hacer 10.000 kilómetros con nuestro coche. Es decir, esto más o menos serían en torno a unas 5 toneladas, unas 50 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Lo que sería el equivalente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para neutralizar nuestra contaminación,
para neutralizar lo que nosotros estamos consumiendo en nuestra vivienda, para equilibrar nuestro consumo, si no lo tenemos de esa forma? Tendríamos que plantar 150 árboles para equilibrar la huella, nuestra huella de carbono en la emisión de gases de efecto invernadero. Si además hacemos al año 10.000 kilómetros con nuestro coche diésel, además del consumo eléctrico de nuestra casa, hacemos 10.000 kilómetros con nuestro coche diésel, tendríamos que plantar otros 150 árboles para que nuestra huella sea neutra. Invitaros, ¿no?, primero a consumir energía 100% renovable, invitaros a consumir energía 100% renovable de forma cooperativista, con estas 3 opciones que tenéis hoy aquí en este mercado de REAS, e invitaros a generar de forma distribuida, a generar de forma local vuestra propia energía. Que seamos capaces de generar el 30% de nuestra propia energía supone no solo un ahorro económico, al sistema eléctrico y a todos nosotros, sino una democratización, un empoderamiento ciudadano, que seamos nosotros dueños de nuestra propia energía, que seamos nosotros ese ahorro, el ahorro económico que conseguimos en nuestra factura por generar localmente esa energía, fomenta la economía circular de la zona. Si somos todo el ahorro en nuestra factura eléctrica, instalando una instalación de energía renovable de autoconsumo en nuestra cubierta con una empresa local o a través de una cooperativa local de este estilo, fomentamos la economía circular. Nuestro dinero no se va a engrosar los bolsillos de grandes multinacionales eléctricas, o nuestro dinero no se va a pagar el gas necesario a Argelia o a Ucrania, o el petróleo a Arabia Saudí o a Qatar para que nosotros podamos seguir consumiendo, sino que ese dinero que se iría afuera se quedaría aquí. Eso a nivel doméstico. Imaginaos a nivel industrial una empresa que necesita energía eléctrica para la transformación de su producto. Me da igual, hacen hamburguesas ecológicas. Aquí tenemos muchos ejemplos de ese estilo. Una fábrica que hace hamburguesas ecológicas necesita la electricidad para la transformación de la materia prima para llegar a producir su hamburguesa ecológica. Esa hamburguesa ecológica, si utilizamos la energía eléctrica como materia prima y esa energía eléctrica la generamos nosotros en nuestra propia cubierta y es gratis, estamos reduciendo realmente el costo de esa hamburguesa. Estamos haciendo que nuestra hamburguesa en el mercado ecológico, en el mercado de productos ecológicos, sea más competitiva, tenga menor huella de carbono y que al ser más competitiva tengamos o bien mayores beneficios o bien seamos también más competitivos y podamos vender más. Eso a nivel industrial. A nivel administrativo, poner el ejemplo, ¿no? Poner el ejemplo a la ciudadanía de que somos capaces de generar nuestra propia energía, de que la administración, nuestro ayuntamiento, genere energía local, invita al final al pueblo, al ciudadano, a que haga este tipo de instalaciones. Los ayuntamientos, hay muchos ayuntamientos que van avanzando, están ofreciendo permisos de obra subvencionados casi en un 95%, como el Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, el Ayuntamiento de Eibar, ayuntamientos donde el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, al tener instalaciones de este estilo están subvencionando, se reduce el impuesto a pagar, o ayuntamientos que fomentan con ayudas, incluso con ayudas económicas directas a este tipo de instalaciones. Además que este tipo de instalaciones conlleva una desgravación fiscal en nuestro IRPF, en nuestra declaración de la renta, de hasta un 25%, creo que aquí en Navarra es un 25% de desgravación fiscal en nuestra declaración de la renta. En la declaración en las empresas, en la declaración del impuesto de actividades económicas, el impuesto de actividades económicas en el impuesto de actividades. Hay subvenciones directas desde el IDAE, o sea, hay toda una serie de ayudas para fomentar este tipo de instalaciones, no solo en el marco económico, sino también en el marco legal. Ha habido un avance, una evolución muy grande para fomentar el autoconsumo, para abaratar las instalaciones, para
para favorecer las instalaciones de autoconsumo compartido, como pueda ser en un bloque de viviendas. Hay iniciativas muy bonitas de autoconsumo compartido en la que todo el pueblo con una instalación de unos 100 kilovatios tenga una instalación de autoconsumo compartido para todo el pueblo. Cada vez hay más iniciativas en torno a las instalaciones de autoconsumo, e invitaros a generar vuestra propia energía, a ser conscientes, a ahorrar en vuestra factura y por un mundo para trabajar en contra de este cambio climático. Desde Nafarcop hacemos a nuestros socios estudios de instalaciones de autoconsumo. Solamente con asociarse a la cooperativa ya, si estaríais interesados en que se os hiciera un estudio, una parametrización de las instalaciones de autoconsumo, que lo que hacemos es estudiar el histórico de vuestra curva de consumo, es decir, cogemos los datos de vuestro consumo horario de todo un año, del bloque de viviendas, de todo aquel que esté interesado y todo aquel que al final, claro, no es un servicio, es un servicio que ofrecemos al socio, ¿vale? Si el bloque de viviendas fueran todos socios de la cooperativa, os haríamos un estudio de casar todos los datos horarios, todas las curvas horarias, todo vuestro consumo horario de todo un año, casarlo de todos los vecinos y asociarlo a la capacidad de generación que tendría horariamente una instalación fotovoltaica en vuestra cubierta, con la orientación y con la inclinación que fuera pues la más adecuada a instalar en vuestro bloque de viviendas. Nosotros somos 39 vecinos. Claro, lo difícil es ponerse de acuerdo entre 39 vecinos. No solo en la asociación, en la cooperativa, eso está claro. Con 3/4 partes creo que hay que cumplir la ley de propiedad horizontal. Por ejemplo, si tú quisieras hacer una instalación de autoconsumo solo para ti, en tu bloque de viviendas tendrías la opción de solicitar al vecindario, a los vecinos, la opción de hacerte tú una instalación de autoconsumo. Tú podrías tener en tu terraza, incluso en tu cubierta comunitaria. Si cuentas con el consentimiento de los vecinos, de tu comunidad de vecinos, te dirán el consentimiento de hacerte una instalación solar de autoconsumo, podrías hacerlo. Podrías hacerte. Técnicamente sería complicado porque imagínate si es una vivienda de 10 pisos, un bloque de viviendas de 10 plantas y vivís en un segundo piso, claro, habría que tirar los cables desde la cubierta hasta tu vivienda, hasta tu cuadro. Entonces, son 8 pisos, 8 uh-huh. cuarto. Uh-huh. Hay una fotografía en la que la instalación está en la terraza. No tendríais opción de esto. ¿Tendríais opción? Claro, ahí entraríamos un poquito quizás en problemas con el estilo, ¿no?, de la vivienda. Claro, muchas veces en estos bloques de viviendas estamos obligados a mantener una misma línea a la hora de cambiar ventanas, a la hora de incluso pintar el interior del balcón. Esto tendría que ser en la cubierta o en la azotea o yo qué sé, si fuerais un último piso con una terraza amplia, pues se podría también en la propia terraza donde no se vea desde la calle. Pero invitar a vuestros propios vecinos, es decir, existe esta opción, existe esta cooperativa que nos podría hacer este estudio. No se pierde nada, es plantear la opción a todo el vecindario para hacer una instalación de autoconsumo. Ahora se llaman colectivo. Ahora con la nueva ley, en vez de autoconsumo compartido, sería un autoconsumo colectivo. La ley, lo que ha hecho esta nueva ley de octubre, que ahora en breve se publicará la regulación, se va a llevar el Real Decreto de Autoconsumo. Este Real Decreto de Autoconsumo lo que hará será definir las normas más técnicas, definir cómo ejecutar este tipo de instalaciones y qué pasos dar en una legalización de este tipo de instalaciones. Pero a nivel doméstico facilita mucho, por un lado,
toda la maquinaria o todos los aparatos a instalar a la hora de hacer una instalación de este estilo, antiguamente había que irse hasta el punto frontera, hasta donde estaba el contador de consumo, y poner otro contador de generación. Eso conlleva, por ejemplo, en un bloque de viviendas, no solo bajar hasta el cuarto piso, sino habría que bajar hasta el cuarto de contadores, ubicar allí otro contador para hacer la medida de generación. Y esa medida tenía que ser accesible a la distribuidora. Hoy en día ni siquiera hay que pedirle permiso a la distribuidora y decirle: voy a instalar 2 kilovatios de placas solares en mi cubierta y necesito que me des un punto de conexión. No hay que entablar esa relación, esa comunicación a la distribuidora, sino directamente. Y a la hora de legalizarlo, se legaliza como una instalación eléctrica más. Es como si ampliaras la instalación eléctrica de tu vivienda con un electricista, y ese electricista hace un boletín, el boletín o el certificado de instalación eléctrico, lo firma, lo sella diciendo que está bien hecho y cumple con todos los reglamentos del reglamento de baja tensión, y esa instalación quedaría legalizada. Es mucho más sencillo, con lo cual al facilitar la tramitación también se reduce el costo de la instalación, porque supone de menos trabajo. Se han abaratado muchísimo, muchísimo este tipo de instalaciones. Nada, vosotros.